A principios del siglo V a.C., Grecia se encontraba en un estado de efervescencia política y social que pronto estallaría en un conflicto sin precedentes, la Guerra del Peloponeso. Este enfrentamiento monumental no solo definiría el futuro de las ciudades-estado griegas, sino que también marcaría el inicio de una era de sufrimiento y destrucción que resonaría a lo largo de la historia. En medio de esta tormenta se alzaban dos titanes en el escenario griego, Esparta y Atenas, cada uno con sus propias ideologías, ambiciones y estrategias militares. Esparta, con su férreo espíritu militar, se había forjado como la máquina de guerra más temida del mundo conocido. Su sistema educativo, la agogé, formaba a los jóvenes espartanos en guerreros implacables, entrenados desde la infancia para ser leales, disciplinados y brutalmente eficaces en la guerra. En esta ciudad-estado, la excelencia militar no era solo un objetivo, sino un modo de vida. La sociedad espartana estaba construida sobre la base de la guerra, y cada ciudadano era un soldado, listo para proteger su hogar y su forma de vida a cualquier costo. Sin embargo, esta obsesión por la guerra traía consigo una tensión interna, pues la rígida estructura social y la dependencia de una población esclava, los hilotas, creaban un ambiente de inestabilidad propenso a la revuelta. Por otro lado, Atenas se presentaba como la antítesis de Esparta. Con su democracia incipiente y su floreciente cultura, Atenas se había convertido en el faro del arte, la filosofía y la innovación. Su poder naval, forjado a través de la Liga de Delos, le otorgaba un dominio sin igual sobre el mar Egeo. Sin embargo, este crecimiento también suscitaba recelos. El imperialismo ateniense, que había convertido a sus aliados en súbditos, generaba descontento entre las ciudades-estado vecinas, y en particular en Esparta, que veía amenazadas sus propias libertades y su estilo de vida. El caldo de cultivo de tensiones políticas y sociales estaba presente en cada rincón de la Grecia clásica. Las rivalidades eran profundas y complejas. Las alianzas, en ocasiones frágiles, se tambaleaban ante la presión de intereses contrapuestos. La cuestión de las ciudades-estado que se alineaban con uno u otro bando se convirtió en un juego estratégico, donde cada movimiento podía desencadenar una guerra total. Las disputas territoriales, las diferencias culturales y los deseos de hegemonía fueron el telón de fondo de un conflicto que se avecinaba con una intensidad escalofriante. Así, en este contexto de creciente tensión, la chispa que encendería la mecha de la guerra no tardaría en llegar. El enfrentamiento no sería solo una lucha por el poder, sino una batalla de ideologías. Por un lado, la austeridad y la disciplina de Esparta, y por el otro, la libertad y el individualismo de Atenas. Este conflicto, que estallaría en el año 431 a.C., se transformaría en la Guerra del Peloponeso, un enfrentamiento que no solo cambiaría la faz de Grecia, sino que también serviría de lección sobre las devastadoras consecuencias de la guerra y la ambición desmedida. Con los dos contendientes listos para lanzarse a la contienda, el destino de miles de hombres, mujeres y niños pendía de un hilo. El eco de los gritos de guerra, el sonido de las armaduras chocando y el crujir de las lanzas resonarían en la historia, mientras los pueblos se preparaban para un conflicto que marcaría el inicio de una era de caos y sufrimiento. La Guerra del Peloponeso
no era solo un capítulo en la historia de Grecia, era un aviso sobre la fragilidad de la paz y los peligros de la ambición desmedida. En el corazón de Grecia, Platea se erguía como un faro de decisión y desafío. Situada estratégicamente entre Esparta y Atenas, su ubicación era un cruce de caminos que influiría en el destino de toda una civilización. En una época donde la lealtad se medía en alianzas y el poder se disputaba con sangre, Platea se encontraba en la encrucijada de la historia, un lugar donde cada decisión podía tener repercusiones catastróficas. A medida que las tensiones crecían entre las potencias griegas, Platea se vio obligada a tomar una decisión crucial. Unirse a Atenas significaba alinearse con un imperio en ascenso, una máquina de guerra imparable que había demostrado ser brutalmente eficaz en el campo de batalla. Sin embargo, esta decisión conllevaba riesgos significativos. Esparta, con su legado de guerreros temibles, no perdonaría una traición. Así, Platea se debatía entre el deseo de supervivencia y la necesidad de poder. La vida en Platea, antes de la guerra, era un reflejo de la cultura griega en su esencia más pura. Los ciudadanos disfrutaban de un vibrante intercambio cultural, donde el arte y la filosofía florecieron en las plazas y los foros. Las festividades eran frecuentes, celebrando tanto a los dioses como a los héroes del pasado. Sin embargo, esa paz era tan frágil como el cristal. La amenaza de la guerra se cernía sobre ellos, y el miedo comenzaba a infiltrarse en la comunidad. Las tradiciones y la cohesión social se enfrentaban a la sombra de un conflicto inminente. En este contexto, los líderes de Platea realizaron una profunda reflexión sobre su futuro. La decisión de unirse a Atenas no solo se basaba en la fuerza militar, había un componente ideológico detrás. Atenas representaba la democracia, la libertad y el ideal de un futuro donde el poder no era monopolizado, sino compartido. Esta visión atrajo a muchos plateenses que anhelaban ser parte de un mundo más justo, aunque sabían que el precio podría ser alto. Mientras tanto, Esparta observaba con atención. La ciudad-estado espartana, con su disciplina militar, no podía permitirse perder el control sobre Platea. El temor de que esta pequeña ciudad se convirtiera en un bastión ateniense era un desafío que no podían ignorar. Así, el conflicto no solo era una lucha por el territorio, sino también por las almas y los corazones de los que habitaban estas tierras. Cada movimiento, cada decisión, resonaba como un eco en el vasto teatro de la guerra. La cultura plateense, con su rica herencia de poesía y filosofía, se enfrentaba ahora a la cruda realidad de la guerra. Las discusiones sobre el futuro se tornaron en debates acalorados. Algunos defendían la resistencia, mientras que otros abogaban por una alianza con Atenas, viendo en ella una oportunidad de crecimiento y expansión. Pero, ¿había realmente una garantía de seguridad al unirse a una potencia tan ambiciosa? La incertidumbre se instaló como un espectro en las mentes de los plateenses. Con el tiempo, la decisión fue tomada y Platea se alineó con Atenas. Este acto no fue solo un movimiento táctico, sino un claro mensaje de resistencia ante el avance de Esparta. Las tropas atenienses comenzaron a llegar, trayendo consigo no solo soldados, sino también la convicción de que la justicia y la libertad podían prevalecer incluso en los momentos más oscuros. Sin embargo, esta decisión también significaba
que Platea había marcado su destino. Se había inscrito en las páginas de la historia como un actor clave en el gran drama de la guerra del Peloponeso. Las tensiones acumuladas a lo largo de los años pronto estallarían en un conflicto que transformaría no solo a Platea, sino a toda Grecia. La vida cotidiana de sus habitantes se convertiría en un recuerdo distante, ya que la lucha por la supervivencia y el honor comenzaría. Platea había elegido su camino y con él había desatado una serie de eventos que cambiarían el curso de la historia. La ciudad en la encrucijada se preparaba para convertirse en un símbolo de desafío y resistencia, un testimonio de la lucha por la libertad en tiempos de oscuridad. En este contexto, la batalla en marcha definiría el destino de Platea, que pendía de un hilo. Los ecos de la guerra resonaban en cada rincón, mientras las fuerzas de Esparta se alineaban, listas para asestar un golpe decisivo. Platea, una ciudad pequeña pero estratégica, se convirtió en el campo de batalla donde se dirimirían lealtades y ambiciones. La presión en la región había alcanzado su punto de ebullición, y las tensiones acumuladas llevaron a este enfrentamiento. A medida que el sol se alzaba en el horizonte, las sombras de los guerreros se alargaban en el suelo. Los espartanos, renombrados por su disciplina y su capacidad bélica, preparaban sus formaciones con una estrategia militar bien definida. Su liderazgo feroz y su reputación como una máquina de guerra imparable precedían cada uno de sus movimientos. Por otro lado, los habitantes de Platea, determinados a defender su libertad, se unían, armados con una mezcla de valor y desesperación. Para ellos, la lucha no solo era por la supervivencia, sino también por la dignidad de su ciudad. La batalla comenzó con una violencia inusitada. Los espartanos, organizados en falange, se lanzaron al ataque en una ola de escudos y lanzas, formando un muro viviente que parecía indestructible. Sin embargo, Platea, aunque superada en número, desplegó su ingenio y conocimiento del terreno. En lugar de enfrentarse frontalmente, los guerreros locales optaron por emboscar a los invasores, utilizando su entorno a su favor. Este enfoque flexible y adaptativo les otorgó una ventaja inesperada. El campo de batalla se convirtió en un espectáculo de valentía y sufrimiento. Las flechas volaban como un torrente incesante y el aire se impregnaba de un olor a tierra y sangre. Los gritos de dolor y rabia se entrelazaban, creando una sinfonía desgarradora que resonaba mucho más allá de Platea. Cada soldado y cada ciudadano eran conscientes de que estaban escribiendo un capítulo crucial en la historia de su pueblo. Sin embargo, el camino hacia la victoria estaba plagado de sacrificios dolorosos. La capacidad de los líderes de Platea para inspirar a sus hombres fue fundamental en los momentos más oscuros. En medio de la confusión, un comandante local emergió como figura clave, guiando a sus tropas mediante una estrategia que combinaba la defensa tenaz con ataques sorpresa. La moral de los guerreros de Platea se avivó, y cada victoria, por pequeña que fuera, se convertía en un grito de resistencia contra el poder espartano. Con el paso de las horas, la brutalidad del conflicto se volvía palpable. Las bajas se acumulaban en ambos lados, pero la determinación de los defensores de Platea no flaqueaba. La lucha se convirtió en un símbolo de resistencia, una batalla no solo por la supervivencia,
sino por la identidad misma de la ciudad. La comunidad se unió en medio del caos, compartiendo el peso del sufrimiento y el anhelo de libertad. El clímax de la batalla llegó de manera inesperada. Con los espartanos presionando con fuerza, Platea lanzó un ataque final, un último esfuerzo para cambiar el rumbo del conflicto. En una serie de maniobras hábiles, los defensores lograron romper la línea espartana, desatando una oleada de confusión entre las filas enemigas. El liderazgo de Platea, capaz de adaptarse en medio del caos, demostró ser un factor decisivo. Finalmente, al caer la noche, el campo de batalla fue testigo de un silencio inquietante. Las fuerzas espartanas, a pesar de su reputación temible, se retiraron, dejando atrás un rastro de destrucción y desolación. Platea, aunque marcada por la guerra, había logrado resistir, pero el costo había sido inmenso. La ciudad quedó sumida en el luto, un recordatorio constante de los sacrificios realizados por la libertad. La batalla de Platea no solo fue un enfrentamiento militar, fue un acto de valentía colectiva que resonaría a lo largo de la historia. El impacto emocional de este conflicto se sintió en cada rincón de la ciudad, donde las historias de heroísmo y sufrimiento se entrelazaron. Platea había desafiado a Esparta, y aunque el camino hacia la recuperación sería arduo, el espíritu de lucha que había brotado en medio de la adversidad se convertiría en un legado perdurable, transformando a la ciudad en un símbolo de la lucha por la libertad. La victoria en Platea resonó con fuerza en la historia de Grecia, marcando un cambio trascendental en el equilibrio de poder regional. Las consecuencias inmediatas de esta batalla fueron profundas, impactando no solo a Platea, sino también a las dinámicas políticas de las ciudades-estado griegas. La derrota de Esparta, que había mantenido una hegemonía casi indiscutible, comenzó a desmoronarse, dando paso a una nueva era de cuestionamiento y resistencia. Atenas, al observar cómo Platea se erguía como un bastión de libertad, sintió un renovado vigor. Con la victoria como estandarte, Atenas consolidó su poder y liderazgo en la región, transformando la Liga de Delos, inicialmente concebida como defensa, en un instrumento de dominio político. Este resurgimiento ateniense no solo alteró el equilibrio de poder, sino que también marcó el inicio de tensiones entre las ciudades-estado, que habían luchado juntas contra la opresión espartana. Por otro lado, Esparta enfrentó un devastador revés. La derrota en Platea expuso las vulnerabilidades de su sistema militar, desafiando su reputación de invencibilidad. Este golpe no solo afectó su prestigio, sino que también generó dudas entre sus aliados, quienes se cuestionaron la valía de seguir bajo un mando que había sido derrotado tan contundentemente. Esto condujo a revueltas en el Peloponeso, donde muchas ciudades bajo control espartano comenzaron a buscar su autonomía. En un nivel más social, la batalla tuvo un impacto duradero en la identidad cultural de los griegos. Las historias de valentía y heroísmo de los defensores de Platea se convirtieron en narrativas populares, alimentando un sentido de orgullo entre los griegos y fortaleciendo su deseo de libertad y autodeterminación. La idea de que un grupo de hombres y mujeres podía desafiar a una potencia militar como Esparta se transformó en una poderosa metáfora de la lucha por la libertad.
A largo plazo, el legado de Platea se reflejó en la evolución de las relaciones entre las ciudades-estado. Esta victoria fomentó la solidaridad entre quienes habían luchado contra la opresión, contribuyendo al resurgimiento democrático en Atenas y a la creación de instituciones que promovían la participación ciudadana. Platea se consolidó no solo como un símbolo de resistencia, sino como un referente en la lucha por la libertad en el mundo griego. Las lecciones extraídas de esta confrontación también fueron significativas. La victoria de Platea subrayó el alto costo de la guerra y la fragilidad de las alianzas. Aunque algunas ciudades se unieron en torno a ideales compartidos, otras quedaron atrapadas en un ciclo de desconfianza que eventualmente conduciría a nuevos conflictos. Así, aunque Platea fue celebrada, también sembró las semillas de futuras luchas, recordando que el camino hacia la libertad a menudo está lleno de dificultades y sacrificios. Platea se convirtió en un símbolo del espíritu griego, con un legado que perduró a través de los siglos. Su historia recuerda a las generaciones futuras que la lucha por la libertad y la justicia es un esfuerzo constante, un faro que ilumina el camino hacia la dignidad y la autonomía. Este legado, anclado en la resistencia de una pequeña ciudad ante el dominio espartano, continúa resonando como un poderoso recordatorio de la lucha inquebrantable por los derechos y la justicia en todo el mundo. En medio de la guerra del Peloponeso, Platea emergió como un símbolo de resistencia frente a uno de los enemigos más temibles de la época, Esparta. A pesar de su tamaño relativamente pequeño, esta ciudad-estado se mantuvo firme, desafiando una fuerza militar que no solo era superior en número, sino también en recursos y estrategia. La decisión de los habitantes de Platea de resistir fue un acto de valentía, un grito de libertad que resonó a lo largo de la historia. En el contexto de esta guerra, las tensiones eran palpables. La agresión espartana se manifestaba no solo en el campo de batalla, sino también a través de un deseo de suprimir cualquier signo de disidencia. La determinación de Platea se convirtió en un acto de desafío que encarnó la lucha por la libertad. A lo largo de los asedios, las condiciones eran brutales. Los espartanos, entrenados para la guerra y con tácticas implacables, no escatimaron esfuerzos para doblegar a sus oponentes. Sin embargo, los defensores de Platea, a pesar de la adversidad, se aferraron a su esperanza y su deseo de independencia. La historia de Platea es una lección sobre la naturaleza humana y su capacidad de resistencia. Los eventos que allí sucedieron son un testimonio de que aunque la opresión puede ser feroz, la fortaleza del espíritu humano puede brillar incluso en los momentos más oscuros. Las memorias de esta ciudad nos invitan a considerar nuestras propias luchas. Cada generación enfrenta sus propios desafíos, y la búsqueda de la libertad es una constante que trasciende el tiempo. La batalla de Platea no fue solo un conflicto militar, fue una lucha por valores fundamentales. Los defensores de la ciudad sabían que su lucha iba más allá de ellos mismos. Luchaban por un futuro, un legado que trascendería su propia existencia. En este sentido, Platea se convierte en una metáfora de la resistencia contemporánea. Cada vez que se alza una voz contra la injusticia, se revive el espíritu de aquellos que se opusieron a la tiranía.
El sacrificio de los que defendieron Platea es una lección que resuena hoy en día. Cada uno de ellos estaba consciente de que su acto de resistencia podría no garantizar la victoria, pero sí establecería un legado inquebrantable. Esta memoria histórica nos recuerda que la lucha por la justicia no es un evento aislado. Es un viaje continuo que requiere compromiso y valentía. La historia de Platea también nos enseña que la resistencia no se limita al uso de la fuerza. Es un acto de afirmación de la dignidad humana. En tiempos de crisis, cuando la desesperanza amenaza con apoderarse de nosotros, recordar la lucha de Platea se convierte en un faro de esperanza. Su legado perdura, recordándonos que, aunque los obstáculos sean abrumadores, la lucha por la libertad siempre merece la pena. Al reflexionar sobre la esencia de Platea, es crucial considerar el impacto de nuestras acciones. La historia nos ha demostrado que incluso los esfuerzos más pequeños pueden desencadenar cambios significativos. Así como Platea desafió a Esparta y dejó una impronta indeleble, nosotros también tenemos la oportunidad de forjar un futuro donde la libertad y la justicia sean los cimientos de nuestra sociedad. Aunque la resistencia puede ser dolorosa, el resultado puede ser una victoria que trascienda generaciones, un legado que inspire a las futuras luchas por la justicia.